Buenos días, hermanos. Buenos días. Dios sea con todos nosotros. ¿Están contentos? Sí. Lo vamos a estudiar. Bueno, vamos a continuar con una serie que traemos, ya llevamos 2 domingos, que es la agonía de la cruz. La agonía de la cruz. El primer domingo vimos todo lo referente a lo que significa la cruz. No sé si recuerden, la cruz no es el crucifijo que usan los católicos, ¿verdad? Ya les dije que es una sinécdoque, quiere decir, una sinécdoque es una figura retórica, literaria, que expresa una sola cosa, pero por el todo. Entonces les expliqué, si nomás les estoy recordando, que la cruz significa la doctrina, lo que se dijo en la cruz, todo lo que se dijo en la cruz, ahí se resume. Quiere decir, y comparando los textos, quiere decir, la palabra de la cruz, de memoria se los deben aprender y se los estoy recordando, la palabra de la cruz es el poder de Dios y es el Evangelio. Eso es lo que se debe aprender, la palabra de la cruz. Ahí está, mire, fíjese bien ahí en el proyector. ¿Cómo se conoce la cruz en la Biblia? Esta es una recapitulación de lo que ya vimos el primer domingo. ¿Cómo se conoce la cruz en la Biblia? Se conoce como el poder de Dios. ¿Dónde lo sacamos? En 1 Corintios 1:16, ahí lo están viendo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En resumen, la palabra de la cruz es poder de Dios. Eso es lo que estuvimos viendo el primer domingo. La otra es como un símbolo de la vergüenza. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra vez, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Esas palabritas de sufrió la cruz menospreciando el oprobio es un símbolo de la vergüenza. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, es también un significado de una actitud de autosacrificio. Veamos Mateo 16:24, fíjense bien. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando dice niéguese, pues tome su cruz. Quiere venir en pos de mí, pues es un autosacrificio, porque se va a negar a sí mismo. Y la última, Romanos 1:16, es donde decimos que es el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, fíjense bien, ahí dice poder de Dios y dice Evangelio. Entonces, la palabra de la cruz, como está a mero arriba, es el poder de Dios y es el Evangelio. Por eso concluimos que eso no es un crucifijo, una cruz física, y no es una cruz arriba de un edificio de reunión de cualquier iglesia que ponen una cruz arriba. Eso no debe ponerse, porque la cruz estaba en un monte, no estaba en una catedral como lo ponen, y había sufriendo los ladrones y todos los que estaban ahí, burladores, había. El ejemplo del centurión está relatando que Jesús lo latigaban y él no respondía a las agresiones ni nada, y es lo mismo, niéguese a sí mismo. Las dos clases anteriores ya están en video y están en YouTube, el que los quiera ver, ahí está. Ok, hermano, continuamos. Ahí estamos viendo el tema que vamos a analizar. Es un poco complicado, porque vamos a ver lo que es maldito en el Antiguo y lo que es maldito en el Nuevo. O sea, vamos a comparar en pocas palabras Deuteronomio 21, 22 y 23 contra Gálatas 3:13. Vamos a comparar eso. Ahí ustedes pueden ver las tablas de Moisés, que fueron en el monte Sinaí, y la crucifixión. Vamos a hacer una analogía. Analogía quiere decir una semejanza. Está complicado, pero lo vamos a analizar despacito. Por eso yo les estoy diciendo, el tema lo puse redimidos de la maldición de la ley. O sea que Jesús se hizo maldito por nosotros, pero él no era maldito. Y vamos a explicar.
¿Para qué se hizo maldito? Para redimirnos de la maldición de la ley. Porque somos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Fíjate bien, los cielos. Las obras de la ley eran las ordenanzas y todo lo que se decía en la ley de Moisés. Recuérdense, una vez más les digo, desde que expiró Cristo hasta que Él venga, estamos en la edad cristiana. Entonces, todo lo que está atrás de que Cristo expiró para atrás es la ley, es el antiguo pacto. Nosotros ya no estamos ahí. Entonces, por eso dice abajo, somos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Porque Pablo tenía un gran problema, hermanos. El apóstol Pablo, acuérdense que el apóstol Pablo ya andaba evangelizando. Ya estábamos en la era cristiana y él andaba evangelizando en los viajes que hizo, los viajes evangelísticos. Pero atrás de él venían unos predicadores ambulantes. Y esos predicadores ambulantes eran judíos, judaizantes, que lo querían tumbar la obra del apóstol Pablo. Y decían que los que ya eran de la iglesia de Cristo, ya estaba establecida, pero querían que fueran, que respetaran lo que dice el Nuevo Testamento, pero asimismo también la ley de Moisés. Los querían circuncidar y querían que cumplieran todas las obras de la ley. Entonces ese era el problema que luchó Pablo siempre, él y Bernabé, estaban luchando contra eso. Por eso él, ahí voy a tomar ese tema porque es bien importante, porque Pablo les da una regañada tremenda a la iglesia de Cristo en Gálatas, porque eran influenciados por esos falsos maestros o predicadores ambulantes que querían destruir, decían que Pablo no era apóstol y que no había estado con Cristo, entonces, y lo querían destruir. Entonces Pablo les da una tremenda regañiza y les llama insensatos o torpes. Fíjense bien, por eso Pablo va a agarrar todo lo que es Gálatas, capítulo 3, les va a dar una tremenda exhortada y regaño a los Gálatas para que entiendan que ya no están bajo la ley y que son salvos no por las obras de la ley, porque el que sea salvo por las obras de la ley era maldito. Era maldito, sino que ahora somos justificados por la fe en Cristo. Pero eso lo vamos a analizar despacito porque está complicado. Y en las otras semanas, porque sí está largo esto me lo encargó David, qué bueno que ya llegó para que me ayude. Entonces, el tema es redimidos de la maldición de la ley y maldito todo el que es colgado en un madero. Vamos a analizar esa frase. Miren, fíjense bien. Esos dos textos que están viendo ustedes ahí, va a ser el análisis que vamos a hacer. Deuteronomio 21, 22 y 23. Deuteronomio lo escribió, ¿quién? ¿Pablo? Moisés. Escribió 5 libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, ¿qué más? Levítico, Deuteronomio. Se llama el Pentateuco, es la Torá, lo que dicen los hebreos, la Torá. Entonces él escribió eso, y en Deuteronomio él está dando todo lo que debían hacer y comportarse. Si hacían una cosa mal, iba a haber maldición. Si hacían las cosas bien, iba a haber bendición. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Vamos a ver geografía bíblica también. Pero miren, fíjense bien en esos dos dibujitos que están ahí. Ahí en la izquierda está una persona colgada. Abajo están los fariseos y están los judíos. Y acá, en el lado derecho, está Jesús en el monte Calvario, Gólgota. Entonces, esos dos textos, hermanos, voy a leer. Fíjense bien cómo lo vamos a analizar. A partir de esos dos textos va a ser todos los temas que siguen. Dice, si alguno hubiere cometido algún crimen, fíjense bien, estamos en el Antiguo Testamento. Eso lo dijo Moisés en Deuteronomio 21. Fíjense bien. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte. Cuando dice digno quiere decir que es pecado de muerte, porque vamos a ver también pecado de muerte y pecado que no es de muerte, ya en el Nuevo Testamento, es otro análisis. Entonces, vamos a ver qué es uno y qué es otro. Pero aquí está diciendo que si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero. Antes de seguir, esa palabra madero
si yo me meto a si yo me meto al análisis griego, madero viene de la palabra árbol. Como se escribió en hebreo, no quiere decir madero, porque tú puedes decir madero es un tablón de madera y una cruz así, no. Era un árbol. En el antiguo, eso ya está checado en griego. La palabra madero quiere decir árbol. O sea que ellos agarraban, miren, ahí les va. Los judíos o los israelitas no sabían de la crucifixión. Ya se los expliqué. En el Antiguo Testamento, ellos nomás usaban 4 métodos de ejecución. ¿Cuáles eran? Ya se los dije. Ándele, o sea, decapitación, ¿verdad? Fuego, lapidación y espada, ¿verdad? Eran 4, otra vez, a ver. Fuego, decapitación, lapidación, ¿y cuál otra? La espada. Entonces, ellos eran lo que usaban. Allí se está refiriendo a que cuando una persona, fíjese bien, ese texto, cuando había mandamientos, bien macizos, bastantes, que se escribieron en las tablas de Moisés, o sea, Moisés se los recordó, y eso se los dijo en el monte Sinaí. Bueno, si alguno de ellos, de los mandamientos, no lo cumplían, esa persona iba a ser digno de muerte, y le iban a aplicar cualquiera de esos métodos para sacrificarlo. Y después de eso, para que tuviera vergüenza, para que hubiera la vergüenza en el pueblo, lo colgaban en un madero, ¿verdad? David Cuellar, lo colgaban en un madero y para que lo viera, en un árbol, en forma de madero, o sea que el árbol lo ponían así para que pusieran los brazos y de frente, así es como ahí está colgado, pero ya muerto. Y la diferencia de la crucifixión acá, esa la usaban los romanos ya muchos años después, ya cuando estaba Cristo, porque los romanos eran los que dominaban ahí, en Palestina y ahí donde estaban los judíos. Entonces ellos traían ese método de los persas, de crucificar, ¿ves? De crucificarlos, pero vivos. Esa es la diferencia, Diana. En el Deuteronomio 21, 22 y 23, ya muertos los colgaban. Y acá, cuando en la crucifixión, eran vivos. A Jesús lo pusieron vivo en el madero. ¿Ves? Entonces, de eso se toma el apóstol Pablo para hacer el análisis y regañar a los Gálatas. ¿Ves? Mira, si no sé si alcanzan a ver la 1, dice, maldito por Dios es el colgado. Tanto en Deuteronomio como en Gálatas, acuérdense que Gálatas lo escribió el apóstol Pablo. Se está mencionando la palabra maldito. Si ustedes ven, dice, bueno, y luego ya después dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, lo colgaréis en un madero. Y no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falla o falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito, ahí está, maldito por Dios es el colgado. Maldito por Dios es el colgado. Para los judíos, era maldito por Dios, ya estaba bajo condena. Entonces, y ahora Pablo se refiere en Gálatas 3:3, ya muchos años después, ya dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahí se estaba refiriendo a los torpes e insensatos Gálatas de la iglesia de Cristo, ¿ves? Porque ellos querían depender de las obras de la ley, o sea, de las obras de Moisés querían seguir haciendo las obras de Moisés, pero ya se había terminado el antiguo pacto, acuérdense, en la cruz. Entonces, ¿pero por qué? Porque había los predicadores ambulantes falsos que los estaban embaucando, que eran los llamados judaizantes, que los querían circuncidar y querían que cumplieran también las obras de la ley. Haz de cuenta, aquí somos la iglesia de Cristo. ¿Cuál es nuestra norma? El Nuevo Testamento. El Antiguo nos sirve como enseñanza, ¿verdad? Pero nuestra norma es el Nuevo Testamento, por eso no damos el diezmo, etcétera. Ni tocamos el arpa como David. Entonces, nosotros somos en el Nuevo Testamento, lo que dice el Nuevo Testamento es nuestra norma. Pero estos judaizantes, ya esas personas ya habían sido bautizados, ya eran miembros, era una iglesia de Cristo como esta, de cuenta. Pero querían ellos, no, es que si tú también tienes que obedecer, te tienes que circuncidar y tienes que cumplir todo lo que decía la ley. ¿Ves? Entonces Pablo los regaña y dice, torpes, ya les enseñé, ya les dije. Eso es lo que vamos a ver.
Mire, por eso dice, porque todos los que, y ya les dice Pablo a los Gálatas, si ustedes quieren depender de las obras de la ley, están bajo maldición, son malditos. Y ahí saco yo todo el desarrollo. Pablo recorrió Galacia. Galacia está en Turquía. Y en Turquía él hizo viajes evangelísticos y recorrió ahí, ¿verdad? Recorrió con Bernabé, y ahí esos lugares eran Listra, Derbe y otra ciudad. Ahí se conoció a Timoteo. ¿Verdad? Y él anduvo por ahí. Y esa, como les digo, Galacia está en Turquía y es parte de lo que anduvo de esas iglesias que tenían este error grande. Pero ahí, de acuerdo a un estudio que hizo el hermano Barrera, en Galacia había mucho judío, como están diciendo, muchos predominaban los judíos, ya entendían que Cristo había resucitado y todo. Pero si tú te vas a Éfeso, que está pegadito a Grecia, si ves el mapa, en Éfeso había más gentiles y ahí no había tanto problema. Pero precisamente ahí en Galacia, que es el estado, región o provincia, había mucho judío. Por eso dice Hugo, había ese tipo de un cristianismo entre paréntesis, ¿verdad? Entre comillas. Un cristianismo donde, pues si predominan aquí puros judíos, pues ellos van a querer hacer lo que ellos creen, ¿verdad? Van a tratar. Y conforme los gentiles o los griegos fueron obedeciendo al evangelio, entonces empezó a desplazar al pensamiento judío cristiano. Sí. Y luego, pero ya Pablo, a fin de cuentas, él está diciendo, pues ya no practiquen eso porque ustedes van a ser malditos. Fíjense bien, les dice Pablo, ustedes si siguen así tercos, por eso le dice insensatos, Gálatas insensatos. Si tú te vas al griego, insensatos quiere decir, pues no puedo decir otra palabra, pero quiere decir torpes, cabezones, les estoy explicando, fíjense bien, eso es lo que dice el apóstol. A ver, hay que recordar que, por ejemplo, los judíos realmente eran extranjeros en muchas partes, ¿sí? No eran exclusivamente de una tierra, sino eran extranjeros del lado de los... se dispersaron. De los hebreos y todo eso, y también estaban. Entonces, aquí la cuestión es de que los de Judá, ¿sí? Se confundían. Se confundían, ¿por qué? Porque cuando el Señor vino, recordemos que el Señor cumplió la ley. Y antes de ser bautizado, fue el único. Bueno, y antes de ser bautizado, se seguía con lo de la circuncisión, y ya estaba el Señor. Sí, pues era el octavo día. Y esa era la situación en donde había el problema de la circuncisión. Nomás para que ustedes no se confundan, hermanos, no nos confundamos. Acuérdense que Jesús vivió en la ley mosaica. Toda su predicación era durante la ley mosaica. Ya cuando fue crucificado, de ahí en adelante, cuando expiró, de ahí en adelante empieza. ¿Ves? Empieza la era cristiana. Por eso que a Jesús lo presentaron en el templo, lo circuncidaron y hacía todo. Él fue el único, como está diciendo el tema, que cumplió la ley. Y por eso fue que en el libro de Hechos viene claramente cuando estaban discutiendo sobre lo de la circuncisión. ¿Sí? Que fue ya al final de cuentas en el concilio y Pedro dijo, no es necesario circuncidarse. ¿Sí? Porque esa era la verdad. Después se siguió en algunos casos, como en el caso de Tito, se siguió en algunos casos porque esa era la costumbre, no por religión, no por salvación, no por mandamiento, sino por costumbre. Es más, bueno, ya sería otro tema. Pablo tuvo que hacer varias cosas, se tuvo que rapar, acuérdense, para poder entrarle a los judíos, porque lo tenían bien presionado. Miren, el meollo del asunto, a ver tú. La preocupación de Pablo y los Gálatas, ese es el enfoque principal. Una de las cosas que dice, que nos había inducido a eso, o sea, en tan poquito tiempo. Y esa es algo que lo podemos transformar para nosotros hoy en día, ¿verdad? Que a veces pensamos que estamos bien seguros y viene alguien y nos toca el oído y por eso sucede lo que sucede. Entonces, ese era lo que Pablo quería combatir ahí a los Gálatas. Exactamente. Fue tan rápido y aquí hay una persona que incluso tradujo esto, dice, oh queridos Gálatas, idiotas de Galacia.
O sea, es una palabra muy fuerte. Insensato, si te vas al griego, quiere decir eso que acabas de decir todo. Dice imbéciles también. Si no te ves el significado. Exacto. Entonces, son cosas que dice, pero ¿por qué tan? Dice, ¿quién nos fascinó? Sí, hace cuenta que. Exactamente, o sea que esos predicadores ambulantes eran como hechiceros, ¿ves? Que engañaban con fantasía, eran como la serpiente que engañó a Eva, fantasiosos, ¿ves? Por eso es bien importante, hermanos, cuando se vengan a predicar aquí, a ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Venimos aquí al templo o venimos al edificio de reunión? A ver, hermano Antonio, ¿este es el templo aquí? Hay que tener. Ahora, si ustedes leen, dicen, no, es que los apóstoles se reunieron en el templo. No, en las puertas, ¿ves? Porque no tenían edificios o casas, ellos en la calle, ¿ves? Pero no que. Esa es la idea de los que vienen de las sectas, ¿ves? Dicen, no, aquí, vengan al templo, vamos al templo. Por ejemplo, el domingo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos vamos a reunir en el templo? Nos reunimos con la iglesia, porque la iglesia somos las personas. Cuando dices el templo, así le dicen los bautistas, le dicen los que vienen de las sectas. Por eso tengan mucho cuidado, ¿ves? Si alguien dice aquí que el templo se repitió varias veces, entonces hay que ser abusado. Listo. ¿Te fijas, David? O sea que por eso tenemos que entender que la iglesia somos nosotros. Este es un simple edificio, porque podemos predicar abajo de un árbol, donde sea, ¿ves? Bueno, nomás porque con respecto a lo que tú estás explicándonos, que falsos maestros y que te pueden confundir. Es nomás para que tengan eso. A ver, ¿nosotros somos qué? Nosotros. La persona en particular. La persona. No hay que olvidar que en el Antiguo Testamento fueron rasgadas las vestiduras en el momento que el Señor murió. ¿De qué? Del templo que había mandado hacer Jehová. Sí, de ese templo está hablando ahí. Ya estamos directos. No está hablando de este templo, está hablando de ese templo. Nosotros cuando venimos, nos preparamos en la mañana, nos vamos a reunir con la iglesia, ¿verdad? Con los hermanos. Vamos a ver el meollo del asunto. Mira, fíjate bien el 1. Dice, para entender un poco el apóstol Pablo, dice, el apóstol Pablo utilizó esta frase, maldito por Dios es el colgado, en Gálatas 3:13, para presentar una analogía con Cristo. Es lo que vamos a hacer en este estudio. Vamos a presentar una analogía. ¿Qué quieres que dice analogía? Una semejanza con Cristo. O sea, por eso Pablo está usando eso. A ver, hermano. Nomás para dejar claro la idea que estamos comentando ahorita hablando del templo. Está escribiendo Pablo a los de Corinto y le está diciendo muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas, en el capítulo 6, verso 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo. Sí, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No se pertenecen a sí mismos, no somos nosotros mismos. Nosotros somos el templo donde habita el Espíritu de Dios, donde habita Cristo, porque cuando dice Cristo, vendremos y haremos morada en él. ¿En cuál? En el creyente. Entonces el templo no es el edificio. Va a morar Cristo en el creyente. Ese es el templo donde va a morar El creyente. el creyente, No el edificio. De reunión. en cada cristiano mora el Espíritu de Dios, Dios mismo. La iglesia en conjunto es el templo de Dios. Pero el edificio no, porque la iglesia son los humanos. No, es que es algo material. No es guía habitable en este caso. Entonces le podemos decir, vamos al templo de la iglesia de Cristo. Cuando se habla del templo, se maneja con la idea del Antiguo Testamento. Se maneja con la idea Con la idea del Antiguo Testamento. Sí. Esa es la idea que se Pero al final de cuentas, nuestro cuerpo es el templo de él. del Espíritu Santo. De la deidad se puede decir. Una parte de la ¿Por qué? Porque ya nos hemos Apartado hemos sido de- apartados para, en este caso para Dios. Ok. Por eso mora el Espíritu de Dios en el creyente. En el creyente, muy bien. Cuando yo me refiero a este lugar, hermanos, nunca me refiero, vamos al templo. Al templo. Y nunca digo, vamos a la iglesia. Vamos a reunirnos. Siempre digo, voy al edificio. Ándale. Voy al edificio. Nunca he usado la palabra templo. Pero bueno.
Siempre he usado Edificio. la palabra edificio, porque es el lugar donde nos congregamos. La iglesia como templo del Espíritu de Dios, como de Dios, Esto. se reunía en diferentes lugares de casas. Qué bueno, está explicando bien. Porque Pablo se refiere a varios hermanos, dice, y a los hermanos que moran con hermano tal en su casa. Y ahí está la iglesia. Ahora, otra cosa que les he dicho siempre, cuando vimos el tema de la adoración que duró como 2 meses, está bien bueno ese tema. Cuando dice congregarse en Hebreos 10:25, si te vas al griego, fíjate bien, congregarse es un mandamiento. Y congregarse quiere decir en el griego episonagoge. Y quiere decir punto de reunión, como en las empresas. Cuando hay un incendio todos se juntan en un pedacito. Entonces, congregarse dice punto de reunión. Es el punto de reunión de nosotros es aquí, en Salvatierra y Acámbaro. Y luego con la explicación que acaba del hermano, por eso rematamos. Bueno, vamos a continuar. Fíjense bien. Vamos a ver cómo pensaba Pablo. ¿Por qué dijo eso? Dice, Pablo hace una analogía. ¿Analogía qué quiere decir? Una semejanza, ¿verdad? Una comparación. Dice, el apóstol Pablo utilizó esta frase, maldito por Dios es el colgado, para presentar una analogía con Cristo. Por eso les pongo los 2 dibujitos ahí. Número 2, al igual que el cuerpo del criminal era maldecido por Dios, al igual que el cuerpo del criminal era maldecido por Dios, así Cristo, fíjense bien, el número 3, así Cristo, colgado de la cruz, llevaba sobre él el castigo divino. O sea, Cristo llevó el castigo divino por todos. Entonces, en resumen, Cristo se hizo maldito por nosotros, no porque Él fuera maldito. ¿Ves? Y esa es la analogía que está tratando de explicar Pablo a los Gálatas para decirles, si ustedes quieren seguir las obras de la ley que los van a salvar, pues van a ser malditos y están bajo condenación. Eso es lo que querían decirles y explicarles, y lo vamos a ver más tarde. Y lo dice, la misma vergüenza que todo criminal condenado. O sea, Cristo sufrió la misma vergüenza que todo criminal condenado, como dice el hermano Barrera. Eso los ponían ahí colgados en el Antiguo Testamento porque el mayor antídoto para el pecador es ponerlo a vergüenza de todos, para que se arrepientan. Por eso lo hacían ellos así, le hizo Moisés así en la ley. Dice, al tomar sobre sí la maldición de la ley, Él tomó sobre sí la maldición de la ley para redimirnos o libertarnos o rescatarnos de esa maldición. Por eso a Él lo crucificaron. Fíjate bien ahí, ahorita estábamos hablando de eso, lo crucificaron para salvarnos de esa maldición. ¿No, Juan Emín? ¿Lo entendieron? ¿Verdad? Ok. Vámonos. Bueno, mira, aquí esto lo voy a presentar como una breve introducción. Está muy complicado, pero además fíjense, Pablo reprende a los Gálatas por retornar a los pobres elementos del judaísmo, del legalismo judío. Eran legalistas, ahí están abajo, miren, fíjense ese dibujillo que está ahí, están los fariseos, judaizantes. Era un legalismo judío, que siempre querían estar poniendo reglas para esto y para todo, y ellos ni la cumplían. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Al lado derecho está el apóstol Pablo. ¿Qué le está diciendo? Gálatas torpes, insensatos. Si ustedes dependen de las obras de la ley para ser salvos, tienen que cumplir todas las cosas escritas en la ley y sin pecar ni una sola vez. Pero si no permanecen en todas las cosas de la ley, si no permanecen en todas las cosas, con uno que fallaras, estás maldito y estás bajo maldición. Eso les está, ahí tengo a la derecha el apóstol Pablo diciéndole a los de Galacia. Ok, entonces eso es nomás un entre, así tantito. Continuamos. El objetivo de este estudio, hermanos, vamos a ver que la ley de Deuteronomio 21, 22 y 23 no debe, fíjense bien, esa ley de 21, 22 y 23 no debe confundirse con la crucifixión de Jesús. Por eso ahorita puse el dibujo del colgado con la crucifixión. Bueno, eso ya lo leí, pero fíjense bien. Ahí les va el objetivo. Una de las cosas que vamos a estudiar en esta serie de estudios corresponde, fíjate, ¿a qué corresponde?
a los efectos que tenía el procedimiento legal de Moisés a la muerte de alguien que se había condenado y por lo tanto ya no merecía ni siquiera pedir perdón. Era ¿cómo se dice? Un perdón de un pecado de muerte. Ya no tenía, él ya no tenía perdón. El que cometiera uno de los mandamientos, ¿verdad? Ya no tenía perdón. No tenía derecho. Ya no tenía el derecho. Ahorita nosotros, pues sí, nosotros podemos caer de la gracia, nos arrepentimos y confesamos, estamos en otro nivel, ¿verdad? Entonces, pero ahí en la ley de Moisés así era. Y luego ya muerto, lo mataban por cualquiera de los métodos que les dije ahorita, pero ya después de eso lo exhibían, lo colgaban en un árbol en forma de cruz y lo tenían que recoger al oscurecer, ¿ves? Porque era un mandamiento, como le hicieron a Jesús. ¿Ves? Ok, muy bien. Entonces, y los judíos tenían la opción de elegir la bendición o podían elegir la maldición. Miren, hermanos, todo lo que dice Deuteronomio, si ustedes lo leen, ahí habla de bendiciones y maldiciones, y eso los hizo en el monte Sinaí, en las tablas que les dio Dios. Era la ley del antiguo pacto, y habla de bendiciones y maldiciones. Ahorita vamos a ver un punto muy importante, mira, para entender cómo estuvo esto, tenemos que ver la geografía bíblica. Aquí casi, yo quiero dar mapas, ¿ves? Porque es importante saber cómo está la cosa ahí. Y vamos a fijarnos en Siquem. Siquem es una ciudad, ahorita se llama de otro nombre, se llama Nébulo, está como 48 kilómetros de Jerusalén. Pero es bien importante ese punto, Siquem. Está ahí cerquita de Jerusalén. Está después de cruzar el río Jordán. Entonces, vamos a ver cómo está Siquem en el registro bíblico. ¿Quién la visitó? ¿Quién la visitó? Vamos a ver que la visitó Abraham. Hizo un altar, que decías ahorita estábamos comentando eso. También Jacob. Y Moisés ordenó a Josué, ordenó a su pueblo que hiciera un altar en ese sitio. Pero en ese sitio, hermanos, había dos montecitos. El monte Ebal y el monte Gerizim. Ahorita lo vamos a ver en película. Monte Ebal, monte Gerizim. Y uno iba a ser llamado el monte de las maldiciones y el otro de las bendiciones. Ahorita les voy a explicar cómo está todo eso. Fíjense bien. Entonces, Deuteronomio 21-23 en la parte izquierda es: maldito por Dios es el colgado. Y Gálatas 3:10, Cristo fue hecho por nosotros maldición, para redimirnos de la maldición de la ley. Eso es lo que se nos debe quedar. Por eso él se aceptó la crucifixión sin hacer ninguna en contra, ¿verdad? Él aceptó todo. Ok, vámonos. Ya leímos esto, también. Miren, vamos a entrar con la parte. Vamos, mira, para poder, si ustedes se fijan, miren, fíjense, a ver si no se va con este dedo que está muy. Allá mero arriba, dice Siquem. Esto no se ve. ¿Sí lo ven? Sí se ve. Sí. Esto que está aquí, hermanos, es la península de Sinaí. Aquí está Egipto. ¿Sí lo ven? Sí. Y aquí así, está Jericó y aquí está Jerusalén. ¿Lo están viendo? Sí. Y aquí está, por aquí está el río, aquí está el mar Muerto. Y de ahí sale el río Jordán. Entonces, ellos, al final del viaje, ahí va el viaje, miren. Ahí va el viaje, ahí va a empezar el viaje. Y va a llegar hasta allá. Acuérdense que aquí en Siquem es donde están esos dos montes que vamos a hablar. Vamos a ver qué se dijo. ¿Ves? Simplemente aquí en el monte Nebo, ahí murió Moisés, no pudo entrar. No pudo entrar Moisés. Entonces el recorrido viene desde aquí. Y aquí lo están viendo. Monte Sinaí, que es el monte Oreb. Es el monte Oreb aquí se le dieron las tablas de la ley. Mira, aquí está. ¿Ven las tablitas estas? ¿Ves? Y este es nomás está muy chiquillo. Este es el monte realmente como es. El monte Sinaí, el monte Oreb, aquí se le dieron las tablas a Moisés. Fíjense, hermanos. Salieron de Egipto, cruzaron el mar Rojo, aquí está, en 4 horas. Aquí están cruzándolo. Y duraron 90 días para llegar aquí, al monte Sinaí. 90 días. ¿Que son 3 meses?
Se vinieron. Y luego de aquí le siguieron. Pero aquí, ven este circulito. Es el Cades, el desierto de Sin. Es Cades Barnea. Cades Barnea. Ahí murió la hermana de Moisés. ¿Ves? Que es María. Entonces, aquí anduvieron 38 años. Aquí se vinieron 3 meses, llegaron. Y luego acá duraron 38 años dando vueltas y vueltas. ¿Ves? Hasta que por fin subieron aquí y llegaron a esta ciudad de Siquem. Pero ya para eso, Moisés ya había muerto, no pudo entrar. Vamos a ver por qué. Entonces aquí va a ser una recapitulación de ciertos eventos que pasaron en ese viaje. Por ejemplo, mira, acuérdense que ellos para salir, nomás estoy recordando porque tenemos que entenderlo, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, porque iba a pasar el ángel, ¿verdad? Para destruirlos. ¿Se acuerdan cuando estaban en Egipto? ¿Sí se acuerdan en Éxodo? ¿Sí? Bueno, total, ahí salieron. Eso fue lo primero. Y ahí está, mire, Moisés salió, se le dio la orden para salir, por Dios. Tuvo unas 4, según los científicos que analizaron esto, dice que se tomaron unas 4 horas para pasar por el lugar, que es de 4 kilómetros de largo y 5 de ancho, es lo que está físicamente. ¿Qué es lo que hizo que se abrieran las ¿tú te acuerdas, Hugo? Parece que es el viento, un fuerte viento. Un fuerte viento hizo que se abrieran. Se presentó antes. Fue como preámbulo el viento. Sí. Y pareciera que fuera a través del viento que se abrió. Sí, exacto, es un preámbulo que viene. Entonces, según estudios, 4 horas pasaron. Y ya después se acabó el viento ese y se cerró y se ahogaron los que los venían persiguiendo. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces, ahí estamos saliendo. Dice, ¿cuántas personas pasaron por el Mar Rojo? Se está hablando de 600,000 varones más. Y ese, más de medio millón, según ahí la Biblia. Más los hombres, más las mujeres y los niños. Sí, pues ya echándole todas las mujeres, pues a veces son más mujeres que hombres. Entonces, la otra, ¿cuántas personas de las que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida? ¿Quién se lo sabe? 2, ¿quiénes fueron? Fueron 2 de los que salieron originales. Fue el Caleb, Josué. Mire, los israelitas no lo hicieron. Y dice, ¿cuántas personas de las que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida? Los israelitas no lo hicieron y por su incredulidad permanecieron 40 años en el desierto dando vueltas. Solamente 2 de los que salieron, que fue Josué. ¿Y quién es el otro? Caleb. Un dato, hermano. A ver, échale. Todo el Mar Rojo tiene en promedio una profundidad de 2,000 metros. Todo el Mar Rojo. Pero justo donde se estima, que cruzaron, Así yo lo vi también. hay una cordillera marina en donde solo hay una profundidad de 200 metros. Y por ahí se estima que. Por ahí se estima que Pero ellos obviamente no lo sabían. ¿Cómo saberlo? O sea, Si antes no había cómo checar allí, imagínate, no había buses ni nada. O sea, para que vean cómo está la situación, ¿eh? Otra. Mira, ¿cuántos años estuvo Israel en Cades Barnea? Allí, dando la vuelta ahí donde está Moisés ahí con la gente. 38 años. ¿Y cuánto tiempo hizo desde que salieron de Egipto al monte Sinaí acá abajo? 90 días. Ok, nos estamos recordando. ¿Cuántas personas de los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida? De los que salieron, nomás 2. ¿Ves? Y luego dice, ¿cómo cuidó Dios al pueblo de Israel? ¿Qué les daba de comer? Codornices, ¿verdad? El maná que era, hermana, el maná era cilantro, dicen que era como cilantro, una semillita. Y estaba medio dulce. Con eso los cuidó. El otro punto, ¿qué pecado cometió Moisés para no entrar a la tierra prometida? El pueblo de Israel bebió en abundancia y sus bestias bebieron en abundancia. Este acto ofendió al Señor y se apareció por Moisés en sueños. Dijo, por cuanto no creísteis en mí para santificarme entre los israelitas, por eso no introduciréis juntos esta congregación a la tierra que les he dado. O sea, por el pecado de Israel, por eso no entró, ¿verdad? Ya para terminar, dice, ¿dónde y cómo murió Moisés? Dice, después de pasar 40 años en el desierto, lleva el pueblo hasta la tierra prometida, pero muere en el monte Nebo.
el Transjordania, aquí hacia arriba. Ahí donde va llegando ahorita. Ahí está el monte Nebo. Ya casi llegando al río Jordán. Ahí muere y no pudo entrar. Entonces deja escrito él todo lo que deben hacer. Deja escrito. Ahorita vamos a ver cómo lo dejó escrito. Por eso. Ok. Bueno, esta es la ley de Moisés. ¿De qué consistía? De los 10 mandamientos, las ordenanzas y el sistema de adoración. Y consistía el sistema de adoración en el sacerdocio, el tabernáculo, las ofrendas y las fiestas. Es nomás como una idea. Y ahí está, hermano. Si se fijan la flechita, ahí está en Siquem dos montecitos, no muy altos. El monte Siquem y el monte Gerizim. A uno se le va a llamar el monte de las bendiciones y a otro el monte de las maldiciones. Fíjense bien, dice, ahí hubo una ceremonia de bendiciones y maldiciones en Siquem. Y los judíos tenían la opción de elegir las bendiciones o podían elegir las maldiciones. Miren, hermanos, siempre, en Deuteronomio Moisés les aconseja, o escogen el bien y la vida. Tú mientras estás vivo, puedes escoger, está en Deuteronomio 30:15. Tú puedes escoger el bien y la vida o el mal y la muerte. Y siempre él daba todo eso, esas enseñanzas. Y ahí al llegar ahí, ¿qué hizo Moisés? Ese montecito, había unas piedras grandes. Unas piedras grandes, ya lo he verdad. Unas piedras grandes, y le dije, me van a recoger todas las piedras que puedan. Fíjense bien. Y no van a usar hierro para ya ves que ellos siempre eran, ¿cómo se dice? Eran cincel y las arreglaban y todo. No, naturales. Y me las van a embarrar de cal. Y para que no se les olvide, como yo les dije la otra vez a ustedes, traigan un lapicito y una hojita, para que no se les olvide, ahí van a escribir todos los mandamientos que les dije aquí en el monte Sinaí, en esas piedras encaladas. Ahí me los van a escribir. ¿Ves? Todos los altares que se hacían Y vas a hacer un altar. No, nunca debían de ser labrados la piedra. Era piedra natural. Piedra natural. Nunca era mandamiento. Nunca una piedra que ha de ser para labrar. Exacto. Era piedra natural. Pero esas piedras, aparte de ser el altar, Hugo, las tenían que poner así. Ahorita voy a ver un dibujito donde las pusieron en el monte Val, así. Y ahí escribieron todo para que se les quedara de memoria. Decía Moisés, para que se les quede de memoria, van a hacer esto y lo van a escribir para que toda su vida escojan el bien. ¿Ves? Y eso es lo que a ver, hermano. ¿Por qué el Señor, precisamente, por qué Dios dijo que siempre iban a sufrir los judíos? Y lo reiteró el Señor Jesucristo. Y si nos damos cuenta, Israel no existía. Eran los judíos los que conformaban la parte de Israel, que estaban distribuidos en todas partes. Entonces, Dios dijo y les dio una parte de tierra, que en este caso fue en este caso fue la ONU la que separó las tierras. Sí. Ahorita sí, por eso, pero ahí junto a todo ese pueblo, ahí junto a todo el pueblo que siempre va a sufrir. Es más, ahorita los palestinos ahí en Gaza, ahorita los están bombardeando, y todo lo que es Israel, o sea, los judíos lo tienen cerrados, no les dan ni agua, todo está controlado por ellos. Sí, porque realmente los quieren desaparecer. Exacto, los judíos eran extranjeros en cada una de las ciudades. Sí, en el 1948 fue cuando la ONU le dio que hicieran esa nación. Ok, mire, el registro bíblico ocurrido en Monte Gerizim y Ebal. Siquem está ubicado en el monte Gerizim y el monte Ebal a la derecha. Gerizim y Ebal. Y luego dice, Siquem es preeminente Siquem, porque ahí, fíjense qué casualidad, ahí es el mismo punto, ahorita lo vamos a ver en un dibujito, ahí llegó Abraham, muchos años antes, como 500, llegó Abraham ahí, y ahí hizo un altar, llegó Jacob ahí en ese punto, y ahí en ese punto de los dos montes, y hizo otro altar Jacob, y llegó las 12 tribus, ya para finalizar su viaje, ahí llegaron las 12 tribus, y ahí se parquearon, ahí les digo yo, ahí se van a establecer en ese monte, pero me juntan las piedras para que las encalen y les pongan todos los mandamientos. Y luego, ya que esté todo eso, los levitas, que eran los sacerdotes, junto con Josué, van a repetir todos los mandamientos,
Primero van a decir los mandamientos que son bendiciones y empiezan a leer todas las bendiciones. Y los que estaban en el monte de las bendiciones tenían que gritar amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Quiere decir que iban a cumplir esas bendiciones. Y luego, los que estaban en el otro monte, en el monte Ebal, se le llamó de las maldiciones, ahí leyeron ellos todas las maldiciones si no cumplían los estatutos de la ley de Moisés. Y lo dijeron, ok, no vamos a hacer eso. Que estaban las seis tribus, porque estaban 6 tribus en un lado y 6 tribus en otro. Amén, sí, vamos a obedecer todo. Y esto era muy importante, hermanos. Y luego ya después, porque ya se me está acabando el tiempo. Mire, Moisés tenía que dar bendiciones y maldiciones. En lo mismo que sigue, les voy a terminar más sobre este punto. Pero yo lo que quiero es que se nos quede una cosa de aquí. Todo lo que expresa Moisés ahí, el Deuteronomio, inspirado por Dios, dice, fíjate bien, les dice a ellos, mis palabras, o sea, todo lo que está escrito, ¿dónde las pondréis? Fin de cuentas, ese es Deuteronomio 11:18. ¿Dónde las pondréis? Todas mis palabras. En la mente y en el pensamiento, o sea, en el corazón bíblico y en el alma. Le está diciendo ellos a los, ustedes van a poner esto así. Segundo que nada, dice, fíjate bien, dice, mis palabras, todas las palabras que yo les estoy diciendo aquí, y que estaban repitiendo los levitas, y estaban repitiendo Josué ahí con ellos, porque ya nomás Josué era el jefe, decía, todas mis palabras las ataréis, fíjate bien, las ataréis como señales en la mano. O sea, le estaba diciendo, ustedes van a tener que aprender y van a poner acordeones, como dice uno, puntos para que se les quede. Primero, las van a grabar en el corazón y en el alma. Segundo, las ataréis como señales en la mano. Haz de cuenta que tú te amarras aquí un mecatito, un cordón, y era para que recordaras si no cumplías con la ley, las bendiciones o las maldiciones. Porque si no las cumplías, ibas a ser maldito. ¿Ves? Fíjate bien cómo va la jugada ahí. Entonces, y les dice, y ustedes las tienen que enseñar y hablarlas. ¿Ves? Enseñar, enseñarlas a los hijos. Es lo que nosotros debemos enseñarle a los que tengan hijos. Enséñenle a los hijos, no se me duerman, hermano. Enséñenle a los hijos todas las palabras, ¿verdad?, de la ley, porque así lo estaba recomendando Moisés en su escrito. Y dice, y luego las van a hablar. Todas esas palabras que apuntaron en las piedras, se las van a aprender de memoria y las van a hablar. ¿Cuándo? Fíjate bien, ¿cuándo? Cuando te sientes en la casa. Haz cuenta, tú agarras un silloncito, ahí las vas a hablar, vas a estar repitiendo. ¿Ves? Y aparte de que ya la instruiste a tus hijos. Y cuando andes en el camino, cuando vengas en el camino, haz de cuenta, yo salgo de la casa, salimos de la casa y nos encomendamos a Dios, ¿verdad? Siempre debe ser así. Entonces, por eso ya lo está diciendo desde ahí. Y también cuando te acuestes y cuando te levantas. Todas las palabras, incluidas las palabras que están escritas en la Biblia. ¿Ves? Tenemos que recordarlas. Lo que va a ser bendición y lo que va a ser maldición. Entonces, hermanos, ese es más o menos un resumen corto. Ahí está otro mapa, pero pues ya lo vimos. Y si Dios quiere, el próximo domingo continuaremos con esto. Vamos a seguir hablando de esos montes. A ver si te mando el PDF para que a verlo. Ok. Dios lo bendiga, hermanos. Amén.